los ojos azules de tanto mirar al mar, pero el barquito que espera ya nunca más volverá. Todas las noches la niña se acuerda del capitán que por una ventana del cielo entre sueños le oye cantar. Corazón, corazón, una estrella en el cielo brilló. Al mirarla creía soñar junto a ti, Marisol. Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar, pero el barquito que espera ya nunca más volverá. Todas las noches la niña se acuerda del capitán que por una ventana del cielo entre sueños le oye cantar. Corazón, corazón. Bueno, estamos oyendo a Amaya Romero, estábamos oyendo en ese homenaje a Marisol, estamos oyendo el tema en el que, por suerte, yo era uno de los que estaba allí también, en Málaga, en la edición 34 de los Goya, pues unos días antes de que nos confinaran en el 2020, ¿no? Ese homenaje a Pepa Flores que tan espléndidamente y con esa voz tan melodiosa lo hizo la pamplonica, porque Amaya Romero, como sabemos, es de Pamplona y bueno, ahí aquí estamos, no solo cine, en el número 7, ya llevamos 7 programas, somos unos babies, unos bebés. Y bueno, quería arrancar con esta cancioncilla que para mí es importante, ¿no? Soy Bruto Pomeroy y a los controles técnicos está Dani Borne. Y a mi lado está, por segunda vez consecutiva, Nacho Sacalúa, como invitado especialísimo. Nacho, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, voy a empezar a acostumbrarme, Bruto, a venir. Te vamos a mimar mucho para que vengas. Nacho, ¿te vienes? Es que la semana pasada se nos quedaron tantos temas que yo ya avisé, digo, vamos a hacer un bis, no un bis, sino un 2. Entre paréntesis, un Nacho Sacalúa 2. Tenemos invitados hoy muy muy chulos, como siempre, y tenemos del otro lado a un invitado al que quiero muchísimo, porque además es compañero en tareas informativas en Onda Cádiz, que es Enrique Miranda. Don Enrique, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruto? Pues nada, disfrutando y sorprendidos, emocionado, porque hace unos días me contabas, todavía está por ver la luz, ¿no? Pero que has escrito un texto teatral que tiene muy buena pinta, La sombra del Reich se titula, y que sale editado en libro, un texto teatral editado en libro. Vamos, esto son palabras mayores. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Bruto. Ya sabes que, bueno, estoy como aquel que dice en mi casa, ¿no? Onda Cádiz, y donde nos vemos con frecuencia. Es mi otra casa, pero como tú bien conoces, soy nacido en el Hospital San Juan de Dios, justo delante de donde paraba nuestro añorado vaporcito.
y en fin, que es mi tierra nativa, mi tierra natal. No, aquí en Radio Puerto sabes que te cuidamos especialmente y como siempre digo, ¿no? Tenemos que partir de mimar a la gente del puerto, luego a la gente de la bahía, a la gente de Cádiz capital, a la gente de Jerez, a la provincia, y de ahí vamos extendiendo y llegaremos a Wisconsin o yo qué sé, el mundo. A Ohio, A Ohio. Que hay un Cádiz allí también en Ohio. No me digas. ¿Y lo has Sí. pisado? ¿Has estado allí? No he tenido la oportunidad, pero como sabes, allí tiene un ciudadano, un coterráneo, no nuestro, porque no es nuestra tierra, pero sí que nacido en Cádiz, que es Clark Gable, que Sí. era gaditano de Ohio, no gaditano de Cádiz. Es No era un verdad, Tirilla. O es sea verdad. que Qué buen tenemos un punto. gaditano universal también del otro Cádiz. No, y además, seguro que si aquel sitio se llama Cádiz es que a algún gaditano llegó allí y le puso el nombre, eso está clarísimo. Pues seguro. Oye, En fin, Enrique, acabas de sacar lo que es tu primer texto literario, entiendo, que además, curiosamente, es un texto teatral, tú que eres un excelente actor y que te hemos visto en las tablas, pero ahora decides no solo, que ahora nos contarás si vas a estar en ese reparto, sino que eres el autor de Sí. La sombra del Reich. Sí, bueno, ya sabes, yo es verdad que tras mi experiencia con un gran autor teatral y un gran director como es Alonso de Santos, mi experiencia con él y mi compañía de comedia, nosotros siendo una compañía de comediantes humilde, modesta, que hacíamos un trabajo muy valorado, pero es verdad que, bueno, no éramos una compañía al uso de compra de un texto, de búsqueda de fichajes de actores y actrices puesta en escena, sino que, bueno, teníamos ese proceso de laboratorio de experimentación teatral en el que o bien tirábamos de textos de clásicos del humor o bien con textos del propio Alonso de Santos montábamos obras. Y es verdad que ahí en ese proceso, en esos 10 años que estuve trabajando con este gran maestro, pues sí que empecé a adaptar, a preparar algunos textos que luego él, bueno, de manera prodigiosa remataba, ¿no? Y escribía. Por ejemplo, pues no sé, cuando hemos trabajado con un Muñoz Seca o con un Carlos Arniches, o a lo mejor cuando le di tanta lata para que escribiera un texto teatral sobre la Constitución del 12, con esto de que se cumplía el bicentenario de la Pepa, pues es verdad que ahí sí que, bueno, yo había tocado, ¿no? Había tocado ese terreno. De ahí que, por ejemplo, hay personas que me dicen, ay, ¿por qué el género teatral? Porque tú has hecho teatro antes, no, sino porque yo a lo mejor novela nunca he experimentado ese camino y sin embargo textos teatrales sí que me he aventurado al menos pues a un poco, aunque esté mal la palabra, manosear, ¿no? Es algo que además a mí mi maestro siempre me ha dicho, Quique, no tengas miedo en cambiar cosas dentro de un respeto, ¿no? De que la estructura no se toque, ¿no? La estructura del texto. Pero es verdad que no pasa nada porque se adapten las cosas, porque él que ha adaptado textos de Plauto o textos de los clásicos, ¿no? De Quevedo o de cualquiera, o de Calderón. Ahí, en esa etapa, en esos 10 años, perdí el miedo en el teatro a escribir teatro. Entonces yo tenía una historia en la cabeza y lógicamente me he ido al terreno que para mí es más favorable, que es el texto teatral. Es un texto que es una historia de nazis que pivota en torno a la explosión del 47 en Cádiz y que, bueno, lo presenté en Diputación de Cádiz por esto del 75 aniversario de la explosión, ¿no? De tan terrible suceso. Y lo presenté como diciendo, mira, tengo esto y realmente, bueno, no sé, si os apetece, os interesa, haced con él lo que queráis, ¿no? Un poco eso tan romántico y bueno, mi sorpresa fue que el servicio de publicaciones, que tiene su equipo de personas que leen esos textos y que los valoran, pues me llamaron y me dijeron, mira, nos ha gustado y vamos a editarlo, vamos a sacarlo el libro y además vamos a hacer una edición muy cuidada. El libro es un caramelo en el sentido de que Rebombo, que es la empresa de creativos que han aportado, ¿no? Los dibujos y los gráficos y la parte, digamos, más visual, pues ha rematado algo que tú sabes que en principio un texto teatral, ¿no? Te parece como algo, no sé, menos digestivo, pero tú coges el libro y, bueno, las pocas personas que lo han leído aún, porque como sabes, hasta el día 13 de abril, que no se presente, bueno, va a estar en las librerías a partir de ese día, las personas que lo han leído, las pocas personas que lo han leído, todas coinciden en lo mismo, ¿no? Pues que es como si fuera
muy audiovisual, no muy película. Empiezo y no puedo acabar. Y además se lee rápido porque ya sabes que los textos teatrales, bueno, son diálogos y son mucho más, como te diría, más dinámicos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues muy contento, la verdad. Muy contento ya de entrada, ¿no? Por el trabajo, permitirme que a Diputación el primer paso que tiene un texto teatral y es que no se quede en el cajón, algo muy romántico porque ya los textos no se quedan en el cajón, sino se quedan en el disco duro del ordenador, porque no se quede en el disco duro del ordenador, sino que aparezca en papel en eso tan maravilloso que es un libro. La siguiente estación de este texto pues sería la que tú comentas, ¿no? La de poder llevarlo a escena. Querido Enrique, soy Nacho Sacaluga. Qué gran placer, ¿Cómo Nacho. estás? Fuerte abrazo, qué ilusión siempre hablar contigo. Igualmente, comentaba con Bruto la ilusión que me hace, además cuando lo leí en la prensa, el texto que vas a publicar. Y además yo sabía que andabas desde hace ya bastante tiempo con el teatro de comedias y con Olvido Producciones y todo esto, y tu pasión por el teatro. Así que ardo en deseos de leer el texto y que, oye, yo te preguntaría, ¿has pensado ya en llevar la escena? Claro, lógicamente sí. Lo que ocurre que es verdad, Nacho, que como sabes, bueno, estamos metidos en otros líos que te restan tiempo para dedicarle energía a plantearse de manera seria, es decir, con papeles ya, ¿no? Sí. en poner en una obra en escena, que eso sí que es verdad que ahí tengo experiencia y se necesita sobre todo mucha vocación y mucha energía, porque en un entorno tan dinámico y tan efímero como en el que vivimos hoy en día, con esta era digital, en el que todo es como un chasquido de dedos, ¿no? Eso tan famoso, ¿no? De una de las obras de Alonso de Santos, La sombra del Tenorio, ¿no? Que tú montas Don Juan Tenorio, ¿no? 3 horas de función y al final la gente, que si llueve, que si no llueve, que si me caso, que si no me caso. Ven la obra y después se van a lo suyo. Es verdad que para los que tenemos vocación, suficiente es verlo en escena, abrir telón y estar ahí, pero que requiere eso, pues mucha energía. A mí me encantaría, claro, lógicamente, o en fin, tú sabes que eso una vez que se lanza ya deja de ser de uno mismo, ¿no? Sin Las duda. criaturas estas, de repente, bueno, pues un texto que lo ve una compañía o cualquiera que digo del oficio, ¿no? Y le gusta y la pone en escena. Yo, lógicamente, a medida que iba escribiéndolo, pues tenía presente cómo la montaría, ¿no? De hecho, la primera, digamos, el primer borrador del texto estaba muy dirigido, excesivamente dirigido. Y tuve que quitarle, pues, como 7 u 8 folios. O sea, no estoy hablando de 4 palabras, porque es verdad que las acotaciones que acompañan a los diálogos, ¿no? Iba muy explicado, iba muy dirigido, y al final un texto teatral tiene que tener esa carga de misterio y dejar también que el lector, la persona lectora, bueno, se lo imagine, ¿no? Haga su composición audiovisual, ¿no? De lo que está leyendo. Pero efectivamente, claro, yo tengo una idea de montaje muy original y además que creo que le va porque las intenciones nacen del delirio literario del autor y sé o tengo claro cuál es. También está la experiencia esa, ¿no? Que debe ser muy excitante de sentarte y ver cómo alguien que no eres tú coge tus textos que nacen en tu cabeza y de repente los pone en escena, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, Y se produce el milagro, ¿eh? Sí, estos amigos de Rebombo, ¿no? Que son los que han hecho las ilustraciones, pues han hecho unos dibujos que son impresionantes, ¿no? Hay un momento de la obra en la que, bueno, el mejor amigo de este médico nazi, que es el protagonista de la obra, se entera de la verdadera vida e identidad del tipo este, ¿no? Que es un médico bondadoso de pueblo, y le dice, pero doctor, ¿esto que dicen que hacía? Y el otro le dice, pues mira, era como pescar jureles, ¿no? O sea, masacrar a estos seres humanos para el entorno y el mundo nazi era pues como el que se va de pesca, ¿no? Venga, voy a pescar unos cuantos jureles, ¿no? Unas cuantas mojarras. Y estos amigos de Rebombo, una de las ilustraciones que han hecho es un pez con el símbolo de David, ¿no? Dentro del pez, o sea, como si fuese el brazalete de los judíos, ¿verdad? Y claro, eso para mí es muy excitante, porque a mí no se me hubiera ocurrido, pero efectivamente plasma lo que tú quieres contar en la obra. Aún así, es una tragicomedia, es decir, que está marcada también de la tradición popular, del lenguaje
del lugar donde se desarrolla la acción, toda la escena, y es algo que es muy digestivo, no es nada sesudo, ni es nada de despertar conciencia, ni efectivamente esto es el Rey Lear, ¿no?, de Shakespeare. O sea, eso, Enrique Miranda, su primera obra teatral, y en fin, yo con que le guste a Nacho Sacaluga, a Bruto Pomeroi, a A mis mí me va a amigos, encantar, ya te lo y digo, desde ya. a mi familia, a mis vecinos y eso, pues yo con eso ya estoy conforme y contento. Enrique, defínenos los personajes. Creo que son 6, por lo que tú me contabas hace unos días. Sí, 6 personajes, son pero claro, danos un perfil de cada uno de ellos, porfa. bueno, mira, son 6 personajes, efectivamente. El personaje principal, el protagonista, está basado en un personaje que realmente existió. Ese fue el que me enganchó, ¿no? A mí siempre me ha gustado el hombre antiguo. El hombre antiguo me refiero como género, ¿no? Hombre-mujer, bueno, y lamentablemente en la antigüedad la mujer poco tenía que decir porque el hombre no le dejaba, entre otras cosas, vamos, por desgracia, ¿no? Pero es verdad que había en la cabeza del hombre antiguo, que había en la cabeza de los romanos, de los griegos, que había en la cabeza de los franceses, que como colectivo eran de una forma o seguían una senda muy inquietante, como por ejemplo, bueno, los franceses que pensaban para seguir a Napoleón, ¿no? ¿Qué pensaban los alemanes en la tierra de Goethe, de Bertolt Brecht, de Schiller, de Einstein? ¿Qué pensaban como colectivo para seguir a esos locos, ¿no? Hay un tópico de la época que dice, ¿no?, cuando hablaban de la raza aria, ¿no?, esos locos, esos 3, 4 locos, encabezados por Hitler, que decían, no, el hombre, nosotros somos de la raza aria, estamos por encima de los demás, tenemos que imponernos, y decían, hombres que son rubios como Hitler, altos como Goebbels y delgados como Rommel, ¿no?, que eran todo lo contrario. Uno era muy moreno, el otro era muy bajito y el último, bueno, pues era muy obeso, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieron comprarle eso a esos locos, ¿no? ¿Qué había en la cabeza de esos nazis? Y cuando yo me entero que aquí en Cádiz, bueno, me entero, se sabe, no se conoce, pero concretamente que hay un nazi, un médico nazi que dirige un hospital en Chipiona, a mí me empieza a inquietar esa historia, la historia de este tío. Entonces, el extraordinario trabajo de investigación que ha realizado Wayne Jamieson, que es una de las personas que mejor conoce a los nazis que estuvieron aquí en esta zona de Cádiz, ¿no?, en nuestra bahía y en el campo de Gibraltar, me hizo ver el camino de la escritura, porque es que este tío, bueno, se daba a conocer como Luis Gurruchaga, como su nombre, Frederick von Frauenfels, que era el alemán, que no era su verdadero nombre tampoco, su verdadero nombre era Fritz Nipa, tuvo hasta 9 identidades. Pues este tipo estuvo en Chipiona dirigiendo el hospital marítimo de allí, de la localidad gaditana, y estuvo la explosión del 47 ayudando de manera denodada a las personas que sufrieron esa explosión. Entonces, yo quería escribir algo sobre él. La finalidad básica creo que es fundamental. O sea, ¿por qué escribo esto? Hay un momento de la obra en la que le dice el antagonista al protagonista, pero ¿por qué quieres ayudar a esta gente? No, a estos otros personajes que ahora voy a contar. ¿Por qué les ayudas? Y dicen, maté a discreción, ahora salvo vidas a discreción, lo hago por placer. Pues lo mismo, ¿no? Que había en la cabeza de esos nazis que mataban por una ideología, por placer, que yo creo que ya incluso no le tenían ni siquiera aprecio, ¿no?, a los otros como seres humanos. Este tío es el protagonista, es un protagonista que tenía una vida pasada de un criminal o que participó de esos crímenes, y ahora de repente era un médico de pueblo bondadoso. Le mantengo el nombre, Luis, y el Friedrich, que era su otro nombre alemán, que aparece en varios momentos de la obra, e introduzco al antagonista, que es el que cambia esto del conflicto, que se tiran muchos años estudiándolo en las escuelas de arte dramático. Tiene que haber conflicto, claro, pues si Romeo se enamora de Julieta, se va a comprar un piso y se van a vivir a San Fernando, no hay obra. Pero si Romeo dice me voy a casar con Julieta, Julieta dice me voy a casar con Romeo, y los padres, los Montesco y la otra familia dicen lo veremos, bueno, pues vamos a ver, hay obra, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Este tipo vivía muy, muy bien, muy tranquilo, y de repente, en torno y con motivo del origen de la explosión del 47, otro nazi, que ese sí que es invención mía, aunque está basado su nombre, Rudolf, en otro nazi que había por aquí por la zona, que era más malo por lo visto que un dolor, que era Rudolf Fresque, pues este Rudolf llega y le dice, aquí están unos papeles que tú
que vives de lujo aquí con tu estatus, vas a perder porque lo vas a llevar a los británicos, porque gracias a eso yo me voy a salvar y me voy a largar a la Argentina. En torno a eso gira toda la obra. Claro, aparece un Mackie que claro, tenía que meter también el romanticismo, ¿no? De los que estaban ahí huidos en el monte pensando que iban a venir los americanos y los británicos a derrocar al régimen, ¿no? El movimiento, y iban a volver, pues eso, ¿no? Al origen, al antes de esa fatídica guerra civil. Meto a una falangista, muy religiosa, una típica mujer de la época, una flecha, que Rosario, digamos que ellos tres, Rosario, el doctor y Rudolf, son los personajes, digamos, del régimen, ¿no? Y luego meto a dos hermanos, Mateo es el Mackie, y Carmen y Chico son personajes, digamos, autóctonos, son de aquí, uno está huido en el monte, ella es la enfermera del doctor, muy joven, y el Chico, que es el personaje de aquí, el autóctono, pues ese es el que un poco le da esa parte, ¿no? de aquí, de Cádiz, de Chipiona, de nuestra área geográfica, esa forma de ser, eso en una época muy dura, ¿no? Año 47, y esos son los 6 personajes que componen la obra. Luego hay otro personaje que no aparece, que es el que deshace todo el nudo, pero que está muy presente, y una radio que también, que habla, y no lo digo en el sentido literal, ¿no? Sino que habla por lo que suena y por lo que representa. Muy bien. Enrique, tenemos unas ganas grandísimas de tener de momento el texto literario, el texto teatral con nosotros, sí, y que empecemos a fabular sobre verlo encima del escenario, pero eso son palabras mayores, como tú sabes. Enrique, yo te voy a volver a tener en el programa en la medida que tú quieras, o sea que sí, cuando nos hayamos leído el texto volvemos a traerte a No Solo Cine, y entre tanto, pues muchísimas gracias. Oye, Tú sabes, Bruto, Nacho, disculpa, espera, que Nacho quiere hacer... a ver, espera, un momento. A mí me encantaría sí, proponeros a Bruto y a Enrique, que seguro conocéis ya la iniciativa de Microteatro por Dinero, en una iniciativa teatral de Madrid hace ya muchos años, más de una década, que son obras de teatro de un máximo de 10-15 minutos, en la calle Loreto y Chicote, en pleno barrio de Malasaña. Creo que eso, es decir, una importación del formato Microteatro por Dinero en Cádiz y Bahía sería una extraordinaria iniciativa para que personas que amáis y amamos el teatro nos lo planteáramos. Ahí lo dejo, Enrique, no digo más. Bien, Bruto. Anda lo que ha dicho, ¿te das cuenta, Enrique? Además, mira, dentro de unos días a la Escuela de Cine de la UCA viene Miguel Alcantuz. Miguel Alcantuz es un excelente director de series de televisión, de largometrajes, y que lleva muchos años vinculado al microteatro. O sea que ya os lo presentaré, que Miguel además es un cielo, Miguel Alcantuz, y a lo mejor nos sentamos ahí, empezamos los 4 a darle vueltas y a ver qué sale. Sí. Bueno, ya sabes, ¿no? Que, Bruto, que en el cine, que estáis en un espacio de cine, antes de grabar la secuencia se hace lo que los directores llaman el teatrillo, ¿no? Un teatrillo, sí. Una a la italiana, ¿no? Un pase ahí sentados en mesa y a ver qué pasa. Y ver los movimientos. Oye, que decía que incluso esta obra, ¿no? En las ensoñaciones que tenemos los autores, no solo, y que estamos en un espacio de cine, hombre, no solo podría tener un recorrido teatral por esto del espacio-tiempo, ¿no? Y causalidad dramática, que son los 3 elementos clave en una obra que tiene que estar escrita para que se vea como si estuviese representada, pero que luego podría tener una extensión cinéfila. Lo digo porque, bueno, yo he trabajado 10 años con Alonso de Santos, que ha tenido principalmente otros grandes éxitos, pero 2 muy importantes que fueron llevados al cine: Bajarse al Moro y La estanquera de Vallecas. Sí. O sea que ojo con los textos teatrales, que tienen también su recorrido en el cine, ¿eh? Sin duda. Enrique, un abrazo muy fuerte y seguimos tu pista de La sombra del Reich. Muchas gracias por estos minutitos, y un fuerte abrazo a Nacho, que ya sabes que es admiración y aprecio a partes iguales. Es mutuo. Enrique, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Bruto, gracias. A ti un abrazo muy fuerte. Demasiado influencer en un cuerpo a cuerpo, demasiado lejos el llanto de al lado, demasiado oro de 20 pilates, demasiado niño en terror rescatado, demasiado juez con más jaque que mate.
Puedo oír tu silencio, mamá. Yo espero no haberte partido el rollo. Nadie de mi edad dice así esa frase. Es que es difícil ver que mi hombrecito ya no siempre es mi pequeñín. Ya. Durante años he estado cuidando de ese pequeñín. Haciendo que se sintiera querido. Que se sintiera en casa, allá donde quisiera estar. Y él quiere salir al mundo y hacer grandes cosas. No está mal, chico. Y lo que más me preocupa Te quiero, Miles. es que ellos no cuidarán de ti como nosotros. ¡Miles! ¿Nos vamos de aquí? Allá donde vayas ahora, tienes que... Estábamos escuchando el tráiler que se ha hecho público la semana pasada de Spider-Man cruzando el multiverso. Hemos pasado directamente de una pieza de teatro local por la creación de Enrique Miranda, que se convertirá en internacional, La sombra del Rage, a uno de mis fetiches más recientes, ¿no? Y es que estamos hablando y estamos escuchando ahí de fondo el audio que se acaba de hacer público del segundo largometraje de animación de Spider-Man. El título será, si no lo cambian en el último momento, Spider-Man cruzando el multiverso. Volvemos sobre el juego del multiverso. Pero esta creación gráfica, que ya tuvo una primera edición hablo de memoria, pero hace unos 3 años aproximadamente, es un trabajo que me sorprendió, tanto gráficamente, con un elenco de espectaculares animadores, como en el guión, que es un trabajo muy, muy bien hecho. Entonces, aquí en esta casa, en No Solo Cine, que se defiende principalmente, evidentemente, el cine hecho aquí, el cine gaditano, pero no tenemos que obsesionarnos con decir, no vamos a ver trabajos espectaculares. Y este, por lo menos en su primera edición lo fue. Espero que conserve, el tráiler visualmente es muy potente, espero que el guión también lo sea. Y además combina con todos los Spider-Man que ha salido en el mundo de los tebeos, desde los más arcaicos a día de hoy visualmente hasta una etapa en la que los Spider-Man eran un poco, pues bueno, de segunda fila, digamos, y luego se ha recuperado el mito. Vamos a disfrutarlo, hay fechas por ahí, me parece que a principios de junio, si no me equivoco, se estrena en España la película. Vamos a echarle un ojito en su momento a Spider-Man cruzando el multiverso, y ahí queda eso. Son ese tipo de internacional manías que yo tengo, y bueno, como en el caso de Wes Anderson, que también Asteroid City se rodó en Chinchón, por lo menos una parte de ello, ¿no? Con música de Alexander Desplat, que es un músico que está ahora mismo en todos los lugares, ya ha trabajado con Wes Anderson en otras ocasiones, y que como siempre las películas de Wes Anderson tienen un elenco que aquí me he apuntado a algunas de las actrices y actores que están con él en esta última Asteroid City, ¿no? Que es Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, que es la actriz a la que veíamos recientemente con Almodóvar, Edward Norton, Bryan Cranston, que es el papá de Malcolm, el protagonista de Breaking Bad, o Adrian Brody, entre otros muchos. O sea, hay una lista tan extensa de gente que quiere salir en las películas de Wes Anderson, que lo iremos diciendo en cómodos plazos, y también se estrenará a lo largo de los próximos meses en nuestro país, con un color tan violento, tan teatral, tan estéticamente gustoso, que yo no me pierdo de momento las películas de Wes Anderson, y os recomiendo que hagáis un poco lo mismo, y luego critiquemos o veamos qué pasa con los guiones y con sus locuras particulares, ¿no? Y ahora tenemos con nosotros, mi querido Nacho, a un actor que te tengo que presentar personalmente, pero que le tenemos en Madrid, que es Pepe Sevilla, un actor del Puerto Santa María. Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas, Bruto, ¿qué tal? Pepe, nos tienes locos, porque si bien yo te conocí profesionalmente en ese cortometraje de Manolo Gago, también portuense, que es Sino, siempre recalco, Sino de destino, el Sino, donde eres el protagonista y estás soberbio, pues ahora te tenemos
actuando en uno de los teatros emblemáticos, Centro Dramático Nacional, en pleno Lavapiés, en el centro de Madrid, en el Valle Inclán, si no me equivoco, ¿no? Sí, señor, en el Valle Inclán. ¿Cuántas semanas llevas ya? Pues estrenamos el 24 de febrero y terminamos el 16 de abril. Nos quedan 2 semanitas. Bueno, pues cuéntanos esa experiencia tuya de estar ahí en el Valle Inclán. ¿Cómo va la cosa? Danos unas pistas. Pues esto literalmente es como vivir un sueño. O sea, hacer temporada, tantísimas funciones, porque al final entre ensayos generales con público, que son prácticamente funciones, aunque no sea habrá venta de entradas, y luego 6 funciones a la semana durante 5 o 6 semanas, esto está siendo un sueño. Y también un poco una prueba de resistencia, ¿no? Porque teniendo una obra de 2 horas y cuarto, 10 cómicos todo el rato en escena, con la exigencia y con el nivel de energía también que te pide la pieza, está siendo un poco sálvese quien pueda, porque claro, estamos acostumbrados a pegarnos un mes de ensayos y luego tener 3 funciones, luego al mes siguiente un fin de semana otras tantas, o no, como espaciadas en el tiempo y hay unos tiempos de descanso. Esto literalmente está siendo una maratón, pero claro, una maratón maravillosa. O sea, todo el que me pregunta, que me dice, ¿qué tal estás? Y digo, pues cansadísimo, pero muy feliz. Estoy ahí como entre más vivo que nunca y medio muerto. O sea, como... Título de la obra, Pepe. Fundamentalmente, Fantasías para la Resistencia. Autor. Está escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, que es el director del Centro Dramático Nacional. Muy bien. También autor de unas piezas, bueno, que ya son parte del canon de la literatura dramática de los últimos años, como El bar que se tragó a todos los españoles, La ternura, La respiración, bueno, y muchísimas otras que son maravillosas. Yo animo a todo el que escuche esto que por favor, que si les gusta el teatro y les gusta también leer teatro, ¿no? Que es como, bueno, eso no lo hace todo el mundo y me parece una maravilla porque también da pie a la imaginación y tal. No es lo mismo que ver una película que leer el guión de una película, ¿no? A lo que va a hacer luego. Por favor, que cualquiera de los títulos que he dicho no les van a decepcionar seguro. Es una maravilla y una reflexión filosófica sobre el teatro, sobre la vida, sobre distintos temas de los sentimientos de los seres humanos, dependiendo de cada una, pero vamos, La ternura es una oda al amor y a todo lo que conlleva, La respiración es una reflexión sobre cómo vivir una ruptura o un luto, bueno, y El bar que se tragó a los españoles, yo personalmente no desvelo nada, pero animo a que todo el que pueda la lea o la vea en la teatroteca que está disponible, porque es de lo mejor que se ha hecho en teatro para mi gusto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y no estoy barriendo para casa, literalmente lo pensaba antes de trabajar con Sanzol también. Hola Pepe, soy Nacho Sacaluga, un Muy placer buena, ¿qué tal? y un fuerte abrazo desde aquí, desde tu tierra. Igualmente. Y oye, me parece, lo comentaba con Bruto antes de arrancar el programa, creo que es un lujazo interpretar un papel de Alfredo Sanzol, y además dentro de la programación del Centro Dramático Nacional, que bueno, que yo creo que todo lo que hemos disfrutado del CDN en Madrid, pues bueno, pues sabemos que si uno no sabe que quiere acudir al teatro y no sabe qué ver, yo siempre recomendaba la programación del Centro Dramático Nacional y los teatros, el Teatro Español y Matadero, donde yo siempre decía, no te vas a equivocar nunca comprando una entrada en estos teatros y ver lo que te ofrezcan en el momento que sea, porque siempre va a ser de altísima calidad. Y estoy muy de acuerdo con lo que comentabas de la última obra, que creo que fue del 91, creo que fue el año pasado, ¿no? La del bar que se tragó a todos los españoles, de Alfredo, y que además Alfredo tiene una larga trayectoria de obras producidas por el Centro Dramático Nacional, que es un marchamo de calidad, claramente. Total. Y lo que te iba a preguntar es, ¿qué tal te encuentras? ¿Hubo mucha presión en esto de estar en el Valle Inclán, de estar en una obra programada por el Centro Dramático Nacional y ni más ni menos escrita y dirigida por Alfredo, ¿no?
Bueno, son cosas un poco distintas porque, pues bueno, te explico porque, claro, yo el año pasado, en enero del 22, me estrené, por así decirlo, novato perdido, me estrené en el Centro Dramático Nacional con una obra de Carolina África, en el Valle Inclán también, pero en la sala pequeña, en la de arriba, en la Francisco Nieva, Sí. que se llamaba El cuaderno de Pitágoras, que era como una obra escrita a partir de las vivencias de ella como monitora, como profesora de teatro en la cárcel de Valdemoro con los internos. Y claro, aquello fue una experiencia maravillosa, compartiendo escena con actores como Manolo Caro o Nuria Mencía o Gledys Ibarra, Elena Lanza. Bueno, fue aquello una experiencia maravillosa. Entonces, literalmente toda la presión y todos los nervios y todo el wow, me voy a estrenar en un teatro nacional, con todo el respeto, ¿no? Y con toda la deuda que uno siente en esos momentos. Eso yo ya lo viví de alguna manera el año pasado. Entonces, este año esa parte de presión extra ha estado rebajada porque ya he vivido esa experiencia, ya sé lo que es y ya sé a lo que me expongo y cómo tengo que llegar hasta el final, cómo tengo que mantener el nivel y todas estas cosas. Pero claro, luego sube el nivel por la presión, por el otro lado, que es estar, bueno, presión buena siempre, ¿eh? No, En positivo, claro que sí. Claro, presión positiva, que es estar en la grande del Valle Inclán. Lo último que yo vi allí fue Farsantes de Pablo Remón con Javier Cámara, con Francesco Carril, Bárbara Leni, Nuria Mencía, que aquello fue como siempre impresiona muchísimo más, ¿no? Es un teatro ya como es un coliseo prácticamente. Ahora, sumado a la presión de estar bajo la dirección del mismísimo Alfredo Sanzol, de que no solo me haya venido a buscar a proponerme un proyecto, que eso obviamente para cualquier actor y más alguien de este calibre es un regalo, sino que encima haya escrito el texto desde cero y el papel de cada uno nos lo ha escrito expresamente para cada uno de los actores. O sea, a mí Alfredo es como si fuera ahora mismo un sastre y me ha hecho un traje a medida que solamente puedo llevar yo y que me queda literalmente como un guante. Es un lujo, porque ¿eh? es un lujo increíble. Y en ese aspecto, la presión extra de estar a la altura, de no decepcionarle, de hacer justicia a lo que él ha escrito y a lo que él espera de mí con ese personaje y con esta obra en general, pues bueno, hay que llevarla. Yo la he llevado bastante bien, pero ya te digo que es que lo estoy disfrutando como un enano. Es que salgo de las funciones como si me hubiera atropellado una moto de cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja que parezco el Joker. O sea, no puedo rebajarla en ningún momento. Pepe, te queremos muchísimo. Bueno, yo a vosotros. Vamos a seguir esa trayectoria loca y maravillosa tuya. Te quedan 2 semanas, como tú decías, ahí. Sí, exactamente. 11 funciones, para ser exacto. Bueno, pero luego, ¿habrá gira? ¿Sabes si está planteada? No, esta ya nos lo dijo Alfredo cuando se reunió con nosotros por separado hace casi un año ya. Sí. Nos explicó más o menos cómo iba a ser la temporada y precisamente esta no gira porque, como tú has dicho, Alfredo ha producido muchas obras dentro del Centro Dramático Nacional y obras suyas, obviamente. Sí. Las últimas fue El bar que se tragó a los españoles o El Golem, que la escribió Juan Mayorga, la dirigió él, y las últimas que él ha dirigido sí han tenido gira. Entonces, como director del Centro Dramático Nacional, él ha decidido retirar la posible gira de esta obra nueva suya, sí, para que puedan girar otras obras. Yeah. Para que tengan la oportunidad de hacer plazas a otras producciones que no sean suyas, ¿no? Y dejarle el sitio. Creo, si no me equivoco, que ahora mismo están girando Los Pálidos, de Lucía Carballal, que también es maravillosa. No sé qué plazas tienen, pero os animo a que lo miréis, porque seguramente toque en Sevilla, creo, el Lope de Vega, en algún momento. Y os la recomiendo, con Miki Esparvé, Israel Elejalde, Alba Planas, Manuela Paso y Natalia Huarte, que es una maravilla, y para los que somos amantes del cine, toda la obra se desarrolla en una sala de guionistas y todo lo que puede. Y Supernormales también, que es una obra que tuvo un exitazo increíble en la temporada anterior, que justo la reponen ahora en la pequeña del Valle Inclán. O
sea, todavía no está en cartel, pero ya está, es la próxima que Está que anunciada, ¿no? estrenan. Sí, la Pepe, vuelven a poner. te seguimos, un fuerte abrazo Igualmente. y en muy poquito tiempo volveremos a hablar de tu trabajo. Sí, ya en breve me tenéis por allí, ya nos damos un abrazo y Sí, hablamos sí, otra vez y te en vienes al directo, si queréis. estudio, hablamos en No Solo Cine dentro de muy poco contigo, aquí en Muy directo. bien. Pues un placer como siempre, Bruto. Un Y un abrazo. abrazo enorme, Nacho. Otro para ti, Pepe, un placer Venga, conocerte. buenas tardes. Demasiado barco ante la Costa Nostra, demasiada selva obligada al incendio, demasiado odio al orgullo en carrozas, demasiados cielos para un solo... Bueno, Nacho, por fin solos. Ahora tenemos un invitado que tiene mucho que ver contigo. Entonces, me gustaría que esa presentación de Willy sea toda tuya, porque está a punto de entrar con nosotros y Bueno. no tenemos muchos minutos, entonces vamos a explayarnos. Pues mira, Willy Sánchez de Cos, aparte de amigo y una persona extremadamente generosa, es uno de los mejores músicos que yo he conocido. Y digo de los mejores músicos y luego me puedo explayar en esto porque Willy es un tipo absolutamente poliédrico en lo que a la música se refiere, ¿no? Tiene una capacidad de transformación y de transformar mensajes en notas, en acordes, en propuestas musicales que a mí me ha sorprendido. Vamos, no es que me haya sorprendido porque ya de hecho antes de trabajar con Willy, aparte de que nos conocíamos musicalmente, yo había explorado el universo de Willy y tenemos muchos amigos en común que bueno, que cuando habían trabajado con él, oye, pues Willy es extraordinario. Y cuando empecé a plantear el proyecto de Palabra de Capitán, la primera persona que llamé, que pensé fue en Willy y le llamé por teléfono y le dije, oye, quería trabajar contigo y creo que este es el proyecto adecuado para arrancar. Y luego voy a contar alguna anécdota curiosa. Pero espera, ahora tenemos aquí con nosotros a Willy Sánchez de Cos. Willy, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, te dejo la palabra porque como pactamos tú y yo fuera de antena, tú presentabas a este gamberro maravilloso que es Nacho Sacaluga, ¿no? O sea que todo tuyo. Todo mío. Sí. Que no, te estaba escuchando al final de lo que estabas comentando y digo, bueno, qué generoso eres, Nacho. Que me he quedado corto. Yo a Nacho, nada. Yo a Nacho lo conozco desde hace muchísimos años. No sé, de chiquitines, ¿no? De la AGB. Sí, del colegio. Que coincidíamos y tal, del colegio y tal. Y, hombre, nos conocíamos, teníamos cierta tal, pero, hombre, es verdad que el trabajo a través de Palabra de Capitán y eso nos ha acercado muchísimo. De hecho, bueno, de las cosas que yo siempre me suelo quedar de los trabajos, que es muy bonito, que es la de horas que te tiras hablando, ¿no? En este caso con un director que además que le gusta darle vuelta y te deja trabajar y te deja proponer y tal. Entonces hemos hablado, yo qué sé, lo que no habíamos hablado en toda la vida. Pero es verdad que siempre hemos tenido además muchos amigos, muy, muy, muy buenos amigos en común. Y bueno, a Nacho yo sabía de su trayectoria con el periodismo y son de esas personas que a mí me llaman mucho la atención porque son muy diferentes a mí. Tenemos, por ejemplo, un amigo muy en común que es Fernando Guillén Cueto, que es actor y también hace teatro y es también guionista, y yo pienso un poco en los dos de esa manera, porque tengo o sea, a nivel profesional y de amistad, una relación con ellos muy, muy estrecha, y son gente tan diferente a mí, y por eso yo creo que también por eso combinamos, o sea, tenemos cosas en común, pero también de carácter, de espíritu. Ellos son personas, y Nacho sobre todo, una persona con un entusiasmo y una voluntad y tan echado para adelante, para sacar adelante proyectos, que es una cosa que yo admiro muchísimo, pues yo soy una persona que soy mucho más echado para atrás, yo soy mucho más tranquilo, más lento, me cuesta muchísimo tomar iniciativa para las cosas. Y sin embargo sí que es verdad que me gusta mucho pues hacer música y colaborar, ¿no? Y tal. Yo creo que ese punto de ser muy diferente a la vez, pero a la vez tener cosas en común y ganas de hacer cosas y proyectos que en fin. Déjame que que son las cuente, que yo- Willy, que Sí, Willy sí. normalmente cuando estábamos trabajando en Palabra de Capitán trabajaba por la noche, ¿no? Trabaja de madrugada. Entonces Ajá. nuestra comunicación
hablábamos por teléfono durante el día y tal, pero las propuestas que hacía Willy, que bueno, que eran propuestas consolidadas, porque yo a Willy es que no le tuve que decir nunca no vamos por aquí. Es que incluso no solo íbamos por ahí, sino que además Willy alumbraba desde el pentagrama, alumbraba el camino sobre la propia narrativa, ¿no? Qué bello. Que eso es maravilloso. Y entonces el tío me mandaba los audios de WhatsApp, que no veas, que se lo he dicho muchas veces, que los he hecho mucho de menos. Yo me levantaba y encontraba en el WhatsApp de Willy, pues yo qué sé, 7, 8 audios. Y entonces me decía, Nacho, que te mando. Entonces, para mí las mañanas eran extraordinarias porque iba a currar, e iba en el coche, e iba escuchando los audios de Willy. Y además me levantaba como nervioso, como emocionado, porque decía, bueno, a ver qué me manda hoy Willy por la mañana, ¿no? ¿Qué es lo que piensa a las 3 de la mañana? A ver si no se le ayuda es maravilloso. Y además, durante todo el programa de hoy, Willy, hemos estado escuchando de fondo la banda sonora de Palabra de Capitán, ¿no? Es decir, que yo creo que cualquiera, bueno, en el DVD, de hecho, cualquiera que tenga el DVD puede escuchar los cortes de la banda sonora, ¿no? Y va a detectar como yo creo que la primera conversación que tuve con Willy es buscaba una banda sonora que rezumara, esta es una historia de carnaval, pero que creo que es una historia más allá del carnaval, ¿no? Que queríamos que fuese una historia universal, ¿no? Entonces, no queríamos música de carnaval, ni que rezumara carnaval, sin embargo, sí tenía que haber algo dentro que de repente evocara algo de carnaval desde una perspectiva profundamente gaditana, ¿no? Y cuando uno escucha la banda sonora de Palabra de Capitán, todos esos ingredientes están ahí dentro. Y uno se plantea cómo se puede hacer eso, ¿no? A mí me parece una cosa como que yo sería incapaz de hacerlo, y cómo tú puedes coger esos ingredientes, meterlos en una batidora y convertirlo en una sinfonía. No, ¿Cómo surge? Espera, Willy, dame un momento. Sí. ¿Cómo surge de tu cabeza, Nacho, Palabra de Capitán? ¿En qué momento piensas, mi tercer largometraje va a ser este? Bueno, Palabra de Capitán surge a raíz de la muerte de Juan Carlos Aragón. Y bueno, yo había hecho ya dos largometrajes anteriores. En uno de ellos estaba Juan Carlos Aragón, el primero, el de febrero, cuando la vida es carnaval. Y cuando Juan Carlos lamentablemente nos abandona y dramáticamente nos abandona, pues yo creo que ningún gaditano podía metabolizar eso bien, porque se nos había ido uno de los grandes y de una manera muy, muy repentina, ¿no? Entonces yo pensé en la película en febrero, cuando la vida es carnaval, recuperé algo del material del Bruto, vi que el legado de Juan Carlos estaba en aquel Bruto inédito, aquel material que yo no había utilizado para la primera película, y dije, este tiene que ser el germen de una segunda película. Y prácticamente en ese momento empezar a trabajar en el guión paralelamente. De hecho, yo hablé con Willy antes de empezar a trabajar en el guión, es decir, probablemente yo creo que fue la primera conversación para hablar de música de una película que todavía no estaba hecha, ¿no? Que ni siquiera estaba reflexionada de una manera muy leve, ¿no? Y así surge Palabra de Capitán. Willy, ¿tú tienes esa sensación también o difieres del compañero Sacaluga? Mira, es que él está hablando del tema de la música, cómo hacerla, y ese tema de que esté vinculado con el carnaval, pero que no sea música de carnaval. Así que la primera duda que tuve yo nada más hablar con él fue esa. Para empezar, porque la música de Palabra de Capitán es la música de Juan Carlos Aragón, no es la mía. Entonces, claro, a mí como músico se me plantea y digo, bueno, ¿y qué hago yo con un documental que va a tratar sobre una figura tan importante, además recientemente fallecida, y que encima es un músico como la copa de un pino? Claro, Nacho después me la aclaró enseguida, porque yo lo primero que eché fue el freno de mano y decir, joder, encantado, me alegra un montón que Nacho cuente conmigo, siempre te hace esa ilusión, ¿no?, de que te llamen para colaborar en un proyecto y tal. Pero yo enseguida pensé, digo, espérate, a ver si esto no va a ser un error. Y entonces, claro, como comenta Nacho, quería que la banda sonora fuera un poco que tenga que ver, pero porque que fuera como una mirada un poquito más ajena al mundo del carnaval, aunque tenga elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú trabajas con alguien que te deja proponerle cosas, y obviamente descartamos alguna propuesta inicial de sonidos también, yo estaba muy interesado en que la propia música tuviera sonidos del mar, sonidos de los astilleros, etcétera, y que estuvieran filtrados y estuvieran un poco matizados, pero
que tuviera esa sonoridad. Y cuando tú trabajas con alguien desde el principio, como dice él, que ya está el guión casi, que, con matizando ciertas cosas y te deja proponerle cosas, te va contando también ese proceso cómo va, a ti te da tiempo a interiorizar muchísimas cosas y a poder trabajar muy bien. El problema yo creo que del mundo del cine, o ya sea documental o sea ficción o lo que sea, es que muchas veces se trabajan con unos tiempos muy, muy estrechos y no da tiempo a madurar ideas, a proponer, a que el propio director te proponga sobre la música o sobre lo que tú estás trabajando. Incluso si algún momento dado te atreves, le haces alguna sugerencia sobre el guión, sobre la estructura, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien que tiene una mentalidad abierta, pero que a la vez muy currante y tiene muy claro lo que quiere contar, pues todo va fluyendo. Y después ya se suceden los mensajes de WhatsApp de 5, 8 o 10 minutos y ahí va fluyendo. O sea, quiero decir, es una manera de trabajar que no es tampoco tan habitual, ¿vale? Nacho, En el mundo del cine es que además se trabaja en unos tiempos muy estrechos, se utilizan músicas de fuera, le dejan poco margen al compositor a proponer, a madurar, a que el director asimile, etcétera. Entonces con Nacho no nos ha dado esa circunstancia, ha sido la verdad que bastante fluido todo, vaya. Willy, me gustaría que Nacho nos contara un poco cómo definió la estructura que luego se convertiría en Palabra de Capitán. Háblanos un poco de esa estructura para hacer el largometraje. Bueno, en esa estructura la música de Willy contribuyó mucho, ¿no? Porque íbamos hablando desde el principio. Willy y yo hablamos desde el inicio de Palabra de Capitán, que es una cosa que también lo hemos comentado muchas veces, que facilita el trabajo tanto del músico como del guionista o incluso del director, ¿no? Porque cuando tú ya tienes una película rodada y ya le planteas a un músico, oye, ponle música a esto, bueno, pues el músico está mucho más coartado, al final está mucho más limitado, porque no le queda otra cosa que hacer un guante a una mano que ya tiene unas dimensiones concretas, ¿no? En este caso la mano no estaba hecha, ¿no? Y entonces en ese sentido Willy tenía mucha más libertad y yo me beneficiaba de esa libertad que Willy tenía, porque Willy hacía aportaciones interesantísimas, que de hecho muchas de las aportaciones de Willy luego se tradujeron en la propia estructura dramática y en el propio guión. Hubo cambios propiciados por la música, y yo creo que eso es maravilloso, porque si no al final las cosas son muy encorsetadas para bien y para mal. En cuanto a la estructura, hubo cambios importantes de lo que era el planteamiento. Es decir, mi idea inicial de Palabra de Capitán era un documental bastante menos testimonial de lo que luego fue, ¿no? Y eso yo lo he dicho muchas veces, y a mí lo he lamentado alguna vez que otra, ¿no? La estructura del documental al final resultó ser más testimonial de lo que yo quería, por las circunstancias fundamentalmente del rodaje, ¿no? El rodaje fueron 5 semanas de rodaje, fue en el mes de agosto, un mes terrible para rodar, pero tenía que ser en ese mes, con muchísimas dificultades propias de la situación también de la muerte repentina de Juan Carlos Aragón, y todo eso dificultó algunas cuestiones y nos ayudó en otras, ¿no? Pero al final la estructura de Palabra de Capitán es un poco más caótica de lo que cualquiera puede pensar. Sin embargo, hay un mensaje claro desde el inicio de la película hasta el final, ¿no? Es decir, al final lo que hacemos es tocar de manera muy sutil los grandes temas que circulan a través de la obra de Juan Carlos Aragón, ¿no? Y luego, con esos temas lo que hacemos es darle dramáticamente una forma y un sustento musical, que es lo que básicamente hacía Willy. Con esos grandes temas, él le daba un sustento musical para que los temas navegaran con cierta musicalidad, ¿no? Y con cierto movimiento que pareciera que era absolutamente natural, ¿no? Que había nacido de la propia tierra, ¿no? Y ahí yo creo que la música de Willy le dio un fertilizante absolutamente natural. Willy, como para negarse a volver a trabajar con Nacho, ¿eh? ¿Te das Ya cuenta ves, cómo te que- está poniendo? Sí, no, pero bueno, que es muy exagerado, pero que no, que sí No, que... en absoluto, que- de verdad. que- no, a ver, de la valoración que él haga sobre mí, yo ya me la puedo tomar más en serio, ¿no? No, en serio, se le agradece, pero sobre todo lo importante es todo el planteamiento, o sea, y sobre todo la dinámica de trabajo, la manera de trabajar. Yo recuerdo ahora mismo, Nacho, ¿te acuerdas que una de las primeras cosas que me dijiste fue con respecto a la música era los temas en la literatura, en la poesía de Juan Carlos Aragón? Los temas más importantes que él trabajaba, como Cádiz, la ciudad, el mar, el tiempo, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿te acuerdas? Sí.
y a partir de ahí también me dijiste, bueno, ahí irán saliendo imágenes que evoquen tal, entonces era como darle una profundidad. A mí me sirvió muchísimo para pensar y quitarme un poco ese miedo que yo tenía de hacer la música para un autor de carnaval tan importante y que yo no estuviera metiendo el pie donde no me correspondía. Y al hablar de esos temas y esas imágenes y tal, me empezó a sentirme más cómodo. Entonces, claro que me apetece volver a trabajar con Nacho, pero no tanto porque me tome en serio los calificativos que él me regala muy generosamente, sino sobre todo por esa manera de trabajar, que es que así sí da gusto, además que se disfruta, ¿vale? Pues yo creo que hacer música en general es una cosa, antes que nada, placentera, algo que me da muchísima satisfacción. Si encima esa música tiene... Sí, No, perdón que te interrumpa, pero es que me están diciendo del control que nos quedamos casi sin tiempo y quiero me cuentes... pero quiero que me cuentes en qué estás ahora. Volverás a No Solo Cine, si tú quieres, por supuesto, estaremos contigo en contacto. Cuando queráis. Pero dime en qué estás metido ahora. ¿Cuál es tu niño favorito de los últimos tiempos? Pues mira, ahora mismo estoy dando clases, estoy en Granada y estoy dando clases, bueno, ahora mismo estoy haciendo sustitución, ahora mismo estoy yendo a Jaén todos los días. Y de hacer música, pues mira, ayer estuve toda la tarde con un proyecto de un evento que se va a hacer en el Conservatorio Superior de Jaén para una entrega de un homenaje que se hace, y es para una música para un acto, entonces un poco emotiva, un poquito tal, pero interesante. Y después con cortos con Fernando Guillén, que estamos haciendo un par de cortitos y haciendo música. Sí, siempre estoy haciendo cosas. Otra cosa que, bueno, que las haga y que yo llevo toda la vida haciendo música, pero bueno, que tampoco es que me llegue ni siquiera a ganar la vida profesionalmente con ello, pero es algo que siempre es una constante y siempre estoy muy, muy contento e ilusionado de hacer proyectos que sean interesantes y sobre todo para el cine, para ayudar a contar historias. Pues eso encantado, porque me parece... La gente tiene que entrar en la web de Willy y escuchar sus músicas, que es la mejor manera de entender lo que hace. Danos pista. ¿Cuál es tu web? A ver, dínoslo y así entramos. ¿La página? Sí. Bueno, tengo colgadas cosas en el canal de YouTube de trabajo, sí, y de música. Y también tengo un blog que hice en su día que tenía como articulito y también colgo música y tengo, bueno, voy mezclando del canal de YouTube y de SoundCloud, que tengo audios también. Bueno, quien quiera un día ponerse la musiquita para dormirse la siesta, yo creo que le va súper bien. Hay cosas muy tranquilitas, yo creo que relajado. No, hay de todo un poco, hay cositas más experimentales y cositas tal, pero bueno, en fin, que no, encantado. Quien quiera acercarse y quien quiera comentar y criticar y positivo o negativamente, se aceptan todo tipo de comentarios, todo sirve para aprender. Si pones Willy Sánchez de Cos en Google, ya te enlaza directamente al canal y al blog. Bueno, Willy Sánchez de Cos, Nacho Sakaluga. Qué lujazo para No Solo Cine. A Nacho lo voy a tener que emplazar otro día para que sigamos charlando, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Deciros que Dani Borne ha estado espléndido a los mandos, a este control técnico que hace tan sabiamente, y que No Solo Cine se tiene que despedir en esta edición número 7, en este programa número 7, pero que volveremos la semana que viene. Eso, vamos, o haré todo lo posible, por lo menos. Entonces, bueno, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Demasiados demasiado alumno dando claustrofobia, demasiados likes, dictadores devotos, demasiados años y fetales memorias, demasiados egos y pocos nosotros, demasiada Europa en la Torre de Londres, demasiados miedos de comunicaciones, demasiada estrella que se almuerza al hombre, demasiado artista y muy pocas canciones. Demasiados demasiado cura tentando a Adán,
demasiadas sebas viviendo un sin Dios, demasiados muros, ándale otro más en nombre de la paz. Wall Street, Disney World.